Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa de oración, bienvenidos a este culto de adoración, de alabanza, de meditación de la palabra y para poner todas nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a seguir con el estudio de la oración, seguimos con el tema de el modo de orar. Estamos estudiando en Mateo capítulo 6, del verso 5 al verso 9, y el tema empezó hace ya bastantes semanas y va a terminar cuando termine. El tema de la oración es fascinante, es necesario poder meditar, poder seguir creciendo en él. Pero para empezar este culto vamos a hacerlo en oración, dándole gracias al Señor por la oportunidad de reunirnos con Él y en espíritu a través de este culto por el canal de YouTube. Y también luego de la oración para alabar el nombre del Señor con una alabanza a cargo de nuestro hermano Stanford Gordon. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, agradecemos la enorme bendición que tenemos de poder acercarnos con confianza al trono de la misericordia y de la gracia. Conoces nuestras necesidades, conoces nuestras aflicciones, nuestras angustias, nuestras tristezas, conoces nuestras pruebas, también nuestros agradecimientos y el deseo, Padre, de poder seguir adelante buscando el reino de Dios y su justicia. Estamos delante de ti, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo está sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros, en tanto tu Espíritu Santo clama desde nuestros corazones con gemidos indecibles. Ponemos este culto en tus manos, para la honra y la gloria tuya, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Hermano, sigue cantando las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano sigue cantando las alabanzas a Cristo el Salvador. Bueno, volvemos entonces a Mateo capítulo 6, del verso 5 al verso 8, y estamos en la primera parte de este tema de la oración, que es el modo de orar. Hemos estudiado el verso 5 y ya tenemos algunas semanas de estar en el verso 6 y esta semana vamos a continuar ahí. Vamos a leer entonces del verso 5 al verso 8 para tener el contexto. Y dice la palabra del Señor así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El modo de orar. Seguimos ahí en el verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración es una necesidad, no una obligación o una mera responsabilidad. Es una necesidad en la vida de aquellos que han recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador y que ahora son hijos de Dios. Esta necesidad no nace del corazón del hombre, es una necesidad que nace de Dios, o que viene de Dios, o que Dios es el que pone esto en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder decir como el salmista, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios de justicia. Y así sentimos los creyentes la necesidad de orar, de acercarnos a Dios, de esa fuente de bendición que puede saciar nuestra sed, que puede abrir las puertas de la bendición, que puede abrazarnos en los momentos de temor y que puede guiarnos por este rumbo hasta que lleguemos a su divina presencia. Así que Dios quiere que nos acerquemos a Él, que tengamos comunión con Él, pone la necesidad en nuestros corazones porque tiene un propósito. El propósito del Señor es que al acercarnos nosotros en oración delante del trono de la gracia, pueda abrir las puertas de la bendición para cada uno de sus hijos. Así que el deseo, la necesidad de orar, es una gracia que viene de los cielos, como gracia es la salvación, como gracia es la santidad, como gracia va a ser la glorificación. También este deseo que Dios pone en nuestros corazones es una acción de gracia. Le voy a leer Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses capítulo 2, verso 13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En este texto me llama la atención que Dios no solamente produce el querer, sino también el que llevemos a cabo ese deseo, que se transforme en una acción que glorifique su nombre. Así que Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La oración manifiesta dependencia del Padre Celestial. Por tanto, el creyente cuando ora reconoce su incapacidad, que por sus propias fuerzas pueda llevar a cabo la vida cristiana. Así que en cada ocasión en que el creyente ora, se humilla delante de Dios, se humilla ante su divina presencia. Y así las oraciones de quien ora, como del que está presentando la oración, son aceptadas delante del Padre y tienen una respuesta conforme a su voluntad. Así que la oración manifiesta esto, humildad. Humildad. Y hay dos versos que constantemente los repetimos mucho dentro de la congregación, así que son conocidos por todos, pero más que conocidos debemos tenerlo presente. Y como la oración es un asunto diario, es un asunto constante, estos versos tenemos que tenerlos también de manera constante. No podemos llegar al trono de la gracia, de la misericordia, para el oportuno socorro con soberbia. No podemos llegar delante de la presencia de Dios creyendo que nosotros podemos, por nuestros méritos, por nuestras fuerzas, poder alcanzar aquello que simplemente le vamos a mencionar a Dios. Delante de la presencia de Dios llegamos, pero llegamos
con humildad. Y dice Santiago capítulo 4, verso 6. Pero Él, hablando del Padre Eterno, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero vean cómo empieza el versículo. Dios da mayor gracia. O sea, Dios da gracia sobre gracia, dice otro texto. Dios no se cansa de darnos gracia, la gracia que brota del trono de su presencia en favor de cada uno de nosotros. Dios da mayor gracia y la única forma de que esta gracia no nos alcance, que el bien y la misericordia no nos alcance en nuestra vida es simplemente cuando nuestra soberbia hace un muro entre el Padre Eterno y el Hijo soberbio. Así que la soberbia es lo que nos separa, lo que no nos deja recibir esa bendición de parte de Dios. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estuve buscando el significado de esta palabra soberbio y en la Biblia la idea de soberbio es una persona que se siente que está por encima de los demás. No puede trabajar, por ejemplo, en equipo, no puede aceptar ser un miembro más de la iglesia porque él está por encima de los demás, sabe más que los demás y quiere que todo mundo se sujete a sus pensamientos. La iglesia no trabaja así. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y todos los hijos de Dios tenemos un mismo sentir. Y lo que anhelamos es hacer la voluntad de Dios. Así que no debemos de ser soberbios en nuestra vida común, en nuestra vida familiar, pero tampoco en nuestra relación con Dios y en relación con nuestros hermanos en Cristo, porque Dios nos va a resistir. Entonces, soberbio es una persona que se siente que está por encima de los demás, que cree que es superior, que tiene un mayor rango de posición social. La palabra de Dios dice que Él vino a buscar de lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo. Allá los soberbios que endurecen su corazón y por su soberbia no quieren reconocer a Dios, no quieren humillarse delante de Él. Pero espero, mi querido hermano, que no sea el caso suyo hoy y tampoco el mío. Dios quiere que estemos humildes y en la humildad vamos a poder disfrutar la gracia de Dios sin importar la situación en la que nos encontremos en este momento. Y también dice Primera de Pedro capítulo 5, verso 5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vuelve a reiterar la misma idea. Resiste a los soberbios, bendice con gracia a los humildes. El Hijo de Dios que se acerca confiadamente a su Padre Celestial en oración, debe entender que el Señor ya marcó las normas. Dios nunca va a hacer nada que esté fuera de lo que Él ya nos dijo en su palabra. O sea, las normas de Dios están establecidas. Nosotros, los hijos de Dios, nos movemos en esta vida, en este peregrinaje terrenal para hacer luz del mundo conforme a las normas que Él estableció. Así que si yo vengo delante de Dios a pedirle en oración algo que no está conforme a las normas establecidas por el Señor, por nuestro Padre amado, simplemente esa oración no va a tener respuesta. No es que Dios diga que no, es que simplemente no hay respuesta. Tenemos que entender cuáles son las leyes que como creyentes tenemos para podernos mover dentro de la familia de Dios, las normas que Dios nos ha establecido, que son normas inalterables, Dios no va a cambiar, ¿verdad? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Dios no va a cambiar,
pero que cada una de estas normas Dios las ha establecido para la bendición de nuestras vidas. Cuando yo entiendo que la norma es para bendecir mi vida, ya no lucho con Dios, ya no me rebelo contra la norma, simplemente agradezco al Señor las normas que ha establecido porque sé que me está protegiendo. Y si dentro de estas normas podemos encontrar dificultades, problemas, podemos encontrarnos con enemigos en el camino, mientras que nosotros permanezcamos en esta zona que el Señor ha marcado, estamos en la zona de protección del Señor. Es una zona donde estamos resguardados por su mano y nadie nos puede arrebatar de allí. Así que tenemos que aceptar las normas del Señor cuando estamos orando y que nuestras oraciones permanezcan dentro de ellas. Por lo tanto, más que sugerirle al Padre nuestras oraciones, cómo debe bendecirnos, porque a veces llegamos a ese punto de quererle decir a Dios qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, cuándo tiene que hacerlo, y nos molestamos si no lo hace. Entonces, en lugar de decirle a Dios cómo tiene que bendecirnos, solo debemos de presentar nuestra necesidad. Decirle, Señor, esta es mi necesidad. Tengo una necesidad económica o una necesidad de salud o una situación familiar, una situación en el trabajo, una situación dentro de la iglesia, lo que sea que esté pasando. Nos acercamos delante del Señor y le contamos qué es lo que está pasando y aún le podemos decir, Señor, Padre, me siento de esta manera o me siento de esta forma por esta situación particular. Y le contamos a Dios, hablamos con Dios. Y en nuestra conversación con Dios empezamos a buscarlo de manera genuina, con el deseo real de que al dejar esta petición delante de Él haga su voluntad. Eso es una lucha fuerte para los creyentes, porque los creyentes temen decirle a Dios haga su voluntad, temen a la voluntad de Dios. Es que Dios puede hacer algo, el Padre Eterno puede hacer algo que a mí no me guste de momento. No temamos a la soberanía de Dios, a lo que Dios ya ha determinado, a la voluntad de Dios. Confiemos en que Él va a hacer su voluntad y que su voluntad siempre es maravillosa, perfecta. Dios tiene control de todo, nada pasa por encima de Él. Así que yo llego delante de Él, le presento mi necesidad, le cuento cómo me siento, acepto que Él haga su voluntad en la situación, me someto a esta idea de que el Señor tiene la soberanía sobre mi vida, que es mi Padre, que Él es el que determina, y empiezo entonces a confiar en Él. Es en su voluntad que el Señor se va a manifestar, no en nuestra voluntad. Así que podemos seguir adelante confiando en que el Señor ya tiene el asunto en sus manos. Dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad es algo que nos va carcomiendo internamente. Y el Señor no quiere que permanezca ni un minuto en nuestros corazones. En el momento en que nos sentimos ansiosos, afligidos, quebrantados, que nos sentimos derrotados o que estamos en un camino que no tiene salida o que nos sentimos rodeados por los toros de Basán, diría ahí el libro de los Salmos, en ese momento ponemos toda nuestra ansiedad sobre Él y le decimos, Señor, tengo miedo, ayúdame, socórreme, fortaléceme, la necesidad que sea, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La oración no se practica por una imposición religiosa. Siempre queremos animar a las personas a que oren. Siempre queremos animar
a las personas a que empiecen a desarrollar una vida privada de oración, que tengan un lugar secreto donde puedan estar a solas con Dios y no ser interrumpidos. Y que cuando se reúnan con otros hermanos, esa reunión de oración con 2, 3, 5 o más, sea una oración muy poderosa porque está fomentada o fundamentada en personas que practican la oración en privado. Así que la oración no puede ser por imposición religiosa, sino como advertíamos al inicio, porque Dios es el que pone ese deseo en nuestro corazón. Así que la oración no se practica por imposición religiosa, sino por obediencia a la enseñanza del Señor de orar siempre. El Señor nos manda a que practiquemos la oración constantemente. La idea de practicar es realizar varias veces algo hasta que lo podamos aprender, hasta que podamos adquirir habilidad, hasta que podamos tener experiencia en ello, y luego de tanto practicarlo se transforma en un hábito en nuestra vida que no podríamos un solo día de nuestra vida no hacer aquello que hemos estado practicando. Y en este caso sería la oración. Lucas capítulo 18, verso 1, es una parábola sobre la oración donde hay un juez y una viuda que llega a pedirle al juez, que además dice que es un juez injusto, que le haga justicia a ella. Y el verso 1 de Lucas 18 dice, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuál es la idea de la parábola? De orar siempre, pero no solamente eso, y no desmayar. Porque sí, podemos ser muy dados a desmayar, a olvidar nuestras oraciones. Llamaríamos algunos tipos de oración, y tal vez usted ha tenido esa experiencia, una oración con amnesia, ¿verdad? Padecer de amnesia de oración. Esa amnesia es aquella que olvida lo que pidió al día siguiente. Y tal vez pidió porque sentía la responsabilidad, tal vez alguien le dijo, hermano, ¿puede orar por esto? Yo le dije, sí, con mucho gusto. Y oró por eso, simplemente lo presentó delante de Dios, no tenía mayor interés en lo que estaba orando, y al día siguiente ya no se acordó más de la petición. Bueno, las oraciones no pueden ser así. Esa vida de oración no va a agradar mucho a Dios. Porque en la oración tiene que haber un compromiso. Cuando yo le pido algo a Dios, o cuando un hijo de Dios le pide algo a su Padre Celestial, es porque ama eso que le está pidiendo, es porque necesita eso que le está pidiendo, es porque anhela eso que le está pidiendo. Entonces, por eso el Hijo de Dios empieza a orar constantemente y dice, bueno, yo sé que esto lo estoy pidiendo en la voluntad de Dios, el Señor no me lo ha dado, tal vez es que mi corazón no está preparado para poderlo recibir, prepara mi corazón, Señor, para poder recibir tu bendición. Pero cuando oramos las oraciones, cuando tenemos amnesia y no recordamos lo que habíamos estado orando anteriormente, ya sea por la iglesia, ya sea por una persona que nos pidió, ya sea por nosotros mismos, tal vez pedimos algo porque creemos que a Dios le gustaría escucharnos decir eso, que estamos pidiendo eso, pero nuestro corazón no está ahí en lo que estamos pidiendo. Dice la palabra de Dios que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en la oración, en la petición, vamos a permanecer allí buscándolo. Pero si nuestro tesoro no está en esa oración, simplemente lo vamos a olvidar. Y de alguna manera casi que estaríamos ofendiendo a Dios con esa actitud, porque no tenemos ningún interés. Entonces, ¿para qué vamos a pedir? Aunque pidamos conforme a la voluntad de Dios, es que si no tengo ningún interés en lo que estoy pidiendo,
¿para qué lo voy a pedir? En la oración tiene que haber compromiso. En esta parábola del capítulo 18 de Lucas, podemos leerla ahí de tarea, vamos a aprender que cuando llevamos al Padre una petición, no dejaremos de presentarla hasta que nuestro corazón esté comprometido con la petición y el Padre de gloria nos dé su bendición en el asunto conforme a su voluntad. Voy a repetir la idea. Esta parábola de Lucas capítulo 18, verso 1. Vamos a aprender que cuando llevamos al Padre una petición de oración, no dejaremos de presentarla hasta que nuestro corazón esté comprometido con la petición y el Padre de gloria nos dé su bendición en el asunto conforme a su voluntad. Así que estos también tenemos que ajustarlo en nuestra vida de oración. Una vez Jacob se encontró con el ángel del Señor, que es el Señor Jesucristo, una manifestación de Dios, ahí en el Antiguo Testamento, en Génesis 32, 26, y pasan ahí en una lucha, dice Génesis, hasta que rayaba el alba, y el ángel, el Señor le dice, y déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y esta es la manera, esta es la forma. Señor, tengo un compromiso con esta petición, hay un anhelo en mi corazón, sé que es conforme a tu voluntad. Señor, no te dejaré si no me bendices. Y puede ser que Dios quiera bendecirnos y el vaso no esté tan limpio, Dios tenga que limpiar el vaso, purificar el vaso, renovar nuestra mente, algunas cosas que Dios tenga que ajustar para poder dar la bendición. Pero ciertamente si es conforme a la voluntad de Dios, Dios quiere dar esa bendición. Y no te dejaré. Y esa es la actitud cuando vamos a orar por algo y vamos a empezar a orar por algo. Y no te dejaré, Señor, si no me bendices. No deja de orar con responsabilidad, con amor, por esta petición delante de tu presencia, hasta no ver tu bendición en nuestra vida. Y le leo algo que dice Oseas capítulo 12, verso 4, también hablando de Jacob, porque bueno, ¿cómo es que luchamos con Dios? ¿Quién puede luchar con Dios? Bueno, hay una manera de lucha y dice Oseas 12:4, Oseas 12:4, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Entonces, ¿cuál fue la lucha? Rogó y lloró. El Señor Jesús en el Getsemaní, ¿qué hizo? Rogar y llorar. Nos hace falta tal vez ese deseo, esa lucha de obtener esa bendición y poder con el corazón, con toda la sinceridad, en humildad, rogar y llorar delante del Señor, para que el nombre de Él sea glorificado en lo que estamos pidiendo. En la verdadera oración indudablemente hay fe. Y la fe se manifiesta en obediencia voluntaria al Padre Celestial. Y así tenemos el principio de un hijo obediente y por lo tanto de una oración efectiva. O sea, no podemos venir delante de Dios sin fe, mas el justo por la fe vivirá. ¿Okay? Y dice la palabra de Dios que caminamos como viendo al invisible, pero la fe se manifiesta en obediencia. En obediencia. Y cuando oramos obedientemente, viviendo conforme a la voluntad del Padre Celestial, cuando damos ese testimonio de ser hijos de Dios, porque no vivimos conforme el mundo, sino conforme a la palabra de Dios, Dios recibe a ese hijo, escucha su plegaria, su oración, su intercesión por los demás, por sí mismo, y esa oración el Señor la llama que es una oración eficaz.
Dice Efesios capítulo 6, verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y reafirma la idea, si nos vamos a comprometer en una oración delante de Dios, tiene que ser un compromiso real, un compromiso serio, un compromiso constante para interceder por lo que nos han pedido o por interceder por la iglesia o por alguna situación personal, pero tenemos que hacerlo constantemente delante de Dios. Les vuelvo a repetir Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, porque a veces nuestra situación no es ajena a otros hermanos, y tal vez lo que estamos viviendo, la prueba que Dios está permitiendo que suceda en nuestras vidas, la están pasando otras personas. Y así que pido por mi necesidad, pero pido a la vez porque es la misma necesidad o la necesidad en común que tienen otros creyentes. Así que oramos también por todos los santos, suplicamos. Como dice Filipenses 5:17, orad sin cesar. Y se nos fue el tiempo y todavía nos faltó algo para estudiar, de ser semejantes al Señor en la oración, pero vamos a tener que dejarlo para la próxima lección si el Señor lo permite. Que el Señor les bendiga. Si es de Dios, no lo podréis destruir. Si es la forma como Dios está actuando, nosotros no lo podemos impedir, aunque no se asemeje a nuestra manera de pensar. Cuando oramos por el gobierno, no estamos aprobando las malas decisiones que toman. Oramos para que Dios les guíe a tomar buenas decisiones. Por eso es necesario que usted y yo tomemos este momento y oremos por nuestros gobernantes. Nuestro Dios, muchas gracias por la oportunidad de hablar contigo. No solo de pedir por nosotros, sino también de orar por los otros. Y entre nuestras oraciones no queremos que falten nuestros gobernantes. Gracias por permitirnos vivir en un país donde se puede establecer un gobierno, donde se puede elegir, donde se pueden desarrollar diferentes ministerios. Pero Padre, queremos que esto también esté bajo tu control. Por eso en esta ocasión queremos orar primero que todo por el presidente, para que tú le des la sabiduría necesaria, pues se encuentra en un puesto donde se le va a demandar. Y oramos para que puedas proveer los asesores necesarios. Es cierto que su gobierno está por terminar y pronto vendrán las elecciones, pero lo que falta, que puedas guiarle a que haga las cosas para el bienestar del pueblo. Oramos también por cada uno de los ministros, para que en el tiempo que falta de esta administración puedan cumplir con responsabilidad y correctamente cada una de sus tareas, cada una de sus responsabilidades. Gracias también, oh Dios, por los diputados. Gracias por todo el Congreso y el trabajo que hacen para llevar adelante este país. Guíales. Es cierto que se enfrentan, es cierto que hay oposición, pero que todos busquen el bienestar del país. También, oh Dios, no dejamos de lado cada una de las autoridades que has colocado en distintas entidades del gobierno y te pedimos para que les guardes y les dirijas a llevar a cabo el propósito y el plan por el cual has permitido que estas entidades se mantengan. Gracias, Padre, por el poder ejecutivo. Gracias por el poder judicial. Gracias por el poder legislativo. Y oramos para que tú les dirijas en cada una de sus responsabilidades. Pero también, oh Dios, queremos pedirte por la salvación de cada uno de ellos. Que no vean el Evangelio como una religión más, que presten atención a la realidad de cada ser humano, que nuestra vida es finita, que un día enfrentaremos la partida de este mundo, pero que hay un destino eterno y que sin Cristo estamos perdidos.
que ellos puedan conocer a tu Hijo Jesucristo como su Salvador personal. Gracias por el gobierno que nos has dado. Gracias por cada una de las personas que están en las distintas funciones, y guíales y que ellos se dejen guiar para hacer las cosas correctamente. Que sus asesores siempre busquen llevar adelante este país. Oramos confiando que son las autoridades que has puesto para nuestra nación. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios tiene un propósito y tiene unos instrumentos para llevar a cabo su propósito. Cuando el concilio arrestaba a los apóstoles para que no predicaran de Jesús, en el libro de los Hechos, uno de los fariseos llamado Gamaliel les advirtió diciendo: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Su camino lleva a un final y sus pensamientos se concretan en un hecho, aunque no sea a mi manera ni sea de acuerdo con mi forma de pensar. Ahora que vamos a orar por las personas enfermas, recordemos que Dios tiene su manera de actuar. Nuestro trabajo es orar. Nuestro Dios, gracias, porque estás al control de toda situación humana, al control de todo lo que sucede en nuestra vida. Entendemos, Padre, que has permitido que algunos hermanos, familiares o conocidos estén enfrentando un problema de salud. Has permitido que se agrave su situación. Has permitido que surja algo que no esperaban. Pero sabemos que esto está bajo tu control. Queremos orar primero por tu consuelo en la vida de estas personas, para que ellos sepan que estás a su lado, que aunque esto ha surgido y lo has permitido, tú estás ahí con ellos. Que tu presencia nos recuerda que tenemos tu amor, tu provisión, pero también que tenemos tu fortaleza para enfrentar esta circunstancia. Oh Dios, queremos pedirte que tú puedas guiar a los médicos en esta situación que están enfrentando esta persona. Que puedan hacer un buen diagnóstico, que puedan aplicar el tratamiento correcto. Señor, que los pasos que van tomando sea bajo tu dirección. Pero también, oh Dios, entendemos que estás al control de todo lo que sucede. Y si es tu voluntad, puedes mostrar un milagro en esa circunstancia. Oh Dios, si así lo tienes diseñado, manifiéstate. Danos esa fe para esperar ver tu mano actuar. Padre, toma el control de la familia, porque tanto la persona que sufre la enfermedad como sus allegados sufren por esta situación. Que no te culpemos, que no estemos inventando por qué sucedió, porque no queremos luchar contra ti. Queremos confiar que si lo has permitido, hay un propósito y hay un final. Oramos también para que estés supliendo todo lo que en ese hogar se necesita, porque es posible que la entrada económica se vio afectada. Es posible que han surgido gastos que no se tenían previstos. Padre, que tu provisión se manifieste en cada uno de esos detalles. Oh Dios, en este momento que se enfrenta este problema de salud, queremos confiar en ti. No queremos luchar contra ti, queremos esperar. Oramos por la sanidad de estas personas que están padeciendo esta enfermedad, porque lo hacemos descansando y confiando en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El consejo que dio Gamaliel es que si eso es de Dios, no se podrá destruir. Que no sea que nos hallemos luchando contra Dios. Tomemos este momento también, recordando estas palabras, para orar por los misioneros, porque ellos enfrentan pruebas, ellos enfrentan situaciones difíciles. Y muchas veces se puede pensar que no es la voluntad de Dios
Muchas veces se puede decir que hasta aquí llegó todo, pero que ellos puedan seguir confiando y esperando en nuestro Salvador y puedan continuar llevando el mensaje de las Escrituras. Querido Dios, gracias por tomar este momento y también orar por los misioneros, por esos hermanos, esas hermanas que han respondido a tu llamado, por esas personas que han permitido ser los instrumentos a través de los cuales estás llevando el mensaje de salvación a muchas personas en distintos lugares donde posiblemente nosotros nunca iremos. Pero gracias por usarlos ahí. Padre, queremos agradecerte por ellos y pedir por tu fortaleza, por tu consuelo también en la vida de cada misionero. Señor, sabemos que en este mundo tendremos aflicción, pero nos animas a confiar porque tú has vencido al mundo. Oramos para que tú guardes a los misioneros, les mantengas bien de salud y en toda esta prueba que el mundo está viviendo de la pandemia, ellos puedan vivir no solo la protección tuya, sino también la guía que les das para que hablen con denuedo, con facilidad, el mensaje que tienes para cada ser humano. Gracias por cada uno de ellos. Guarda sus familias. Padre, suple lo que a ellos les falta. Habrá necesidades en el núcleo familiar. Hay necesidades legales. Hay necesidades también de materiales para continuar llevando el mensaje de Jesucristo. Padre, te pedimos que puedas proveer todo lo que se necesita. Oramos también que mantengas abiertas las oportunidades que les has dado para llevar el mensaje de salvación, pero que puedas abrir nuevos lugares, nuevas oportunidades para presentar el mensaje de salvación. Oh Dios, guarda el corazón de cada misionero, guarda el corazón de sus familias y que estén confiando de que habrá adversidades, pero tú ya has vencido esas dificultades. Gracias, Padre, por cada uno de los misioneros, por sus familias. Y oramos confiando que tú les estás guardando y les llevarás donde tú quieres que compartan el mensaje de salvación. Muchas gracias por nuestros hermanos misioneros. Gracias por tu provisión y gracias por la oportunidad de orar y también de ofrendar para ellos. Lo hacemos agradecidos y descansando que tú les estás guardando, que tú estás guiándoles. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. La iglesia es el plan de Dios y se desarrolla de acuerdo al pensamiento de Dios. Y aunque las cosas no se hacen de acuerdo a mi manera de pensar, recordemos que yo no morí por la iglesia. Es más, usted no dio su vida por la iglesia de Jesucristo. Y entre nuestras oraciones debe estar la iglesia como un motivo por el cual hay que interceder constantemente. Depende de Dios. Nosotros debemos obedecer, debemos ayudar a la iglesia, pero también es necesario que oremos por ella. Recuerde que nada tomará por sorpresa a Dios, y si algo está aconteciendo, Él lo está permitiendo. Nuestro deber es constantemente orar por la iglesia y sus autoridades. Oh Dios, muchas gracias por este tiempo para orar. Hemos orado por los enfermos, hemos orado por los misioneros, hemos orado por el gobierno, pero no podemos terminar este día sin orar por la iglesia. Porque este fue el plan que propusiste para la humanidad. Después de la muerte de Jesucristo, has levantado la iglesia con el propósito de llevar las maravillas tuyas a la humanidad. Y queremos orar para que así se cumpla. Para que cada hermano, cada ministro de la iglesia busque exaltar tu nombre. Que todo lo que se haga sea para glorificarte, para que las personas te conozcan. Padre, queremos orar, primero que todo por el pastor de la iglesia. Porque al igual que nosotros, enfrenta dificultades. Y oramos para que tú puedas fortalecer su vida, consolarle, a pesar de los problemas, que siempre recuerde que tú le tienes con una misión, con un propósito, con un llamado en ese ministerio. Oramos que tu palabra esté envolviendo cada día su vida, que más de Jesucristo se manifieste a través de su forma de actuar,
de sus pensamientos y que cuando enseña al rebaño esté mostrando lo que tu palabra nos dice. Oramos por su familia para que sus vidas cada día estén más comprometidas al llamado que les has hecho. Oramos por tu provisión para que tú les guardes y les sostengas en todo lo que están enfrentando. Padre, también queremos orar por cada ministro, desde la persona que nos enseña hasta la persona que acomoda los asientos, que limpia la iglesia. Gracias por cada uno de ellos. Recordamos a aquellos hermanos que sirven enseñando tu palabra. Hoy oramos por ellos, para que tú guardes primero que todo sus corazones y que cada día ellos estén creciendo espiritualmente. Que cada día más de Jesucristo se manifieste en sus vidas y a través de sus vidas y puedan ministrar a cada uno de los hermanos de la iglesia. Oramos por sus familias, que igualmente guarde sus corazones, que provea lo que ellos necesitan y que siempre recuerden que son instrumentos en tus manos. Padre, muchas gracias por la oportunidad de tener un local, de ser un testimonio a la humanidad. Ayúdanos a ser la sal de la tierra, la luz del mundo, que ellos vean algo diferente. Guarda que la iglesia mantenga su fidelidad a las Escrituras y no intercambiemos por renombre o por cantidad las convicciones que están en tu palabra. Gracias por cada hermano. Oramos por algunos que están volviendo para que se mantengan fieles a ti. Oramos por aquellos que se han apartado, que puedan entender que es necesario estar obedientes y puedan volver a congregarse y compartir como familia y aprender como familia. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos de la iglesia, por los ministros que usas, porque a través de ella quieres llevar a cabo tu plan para esta generación. Gracias y pedimos por la iglesia en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.